podemos abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Esto formará parte de la base de esta predicación. Efesios 6, 10 al 20. Esto es la palabra de Dios. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Amén. El pastor Richard Newton, contemporáneo de Spurgeon del siglo XIX, escribió lo siguiente: la causa principal de mi pobreza e ineficacia es debido a una inexplicable negligencia en la oración. Puedo escribir, leer, conversar, oír con voluntad presta, pero la oración es más íntima y espiritual que estas cosas, y por eso mi corazón carnal fácilmente la rehúye. Hermanos, la oración es una parte necesaria, imprescindible en la vida de un predicador, de un pastor, de un creyente de a pie. Sin la oración en nuestras vidas, Dios no va a intervenir en ellas. Efesios 6, 18, que terminamos de leer, nos da unas instrucciones acerca de la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si nuestras vidas como creyentes son raquíticas, vacías de espiritualidad, donde no se ven en ellas una comunión estrecha y profunda con nuestro Señor y Salvador, entonces deberíamos examinar nuestro corazón urgentemente para ver si estamos bastante tiempo delante de Dios en oración, si nos estamos acercando al trono de gracia con asiduidad. Este versículo dice, orando en todo tiempo. Nos está diciendo que la oración que se ofrece todos los domingos, desde centenares de miles de púlpitos esparcidos por todo el mundo, no puede constituir la única oración en la vida del creyente para una vida espiritual sana. No es suficiente decir amén a la oración que emana del púlpito o es ofrecida por los demás hermanos en la congregación. Nuestro cometido es orar en todo tiempo, todos los días, junto con nuestros hermanos en la fe y sin ellos, en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestras esposas, nuestros esposos, y también sin ellos, a solas con Dios, cuando nos levantamos por la mañana y durante el día. Como bien dijo Richard Newton,
Parece ser que podemos llevar a cabo todo tipo de cosas, aún en el entorno espiritual, en la iglesia, todo menos orar con toda perseverancia. Nos ponemos a leer un libro cristiano o incluso la palabra de Dios, pero cuando llega el momento de la oración, a veces, extrañamente, nos invade una pereza, un sueño, un cansancio, o nuestras mentes rápidamente buscan otros quehaceres que llevar a cabo. Y hoy, con toda la electrónica que existe, debemos incluir en esta lista mirar vídeos, mirar el YouTube, mirar nuestros móviles, aunque sean evangélicos. Todo esto lo hacemos en sustitución de ponernos de rodillas delante de nuestro Padre Celestial, quien nos cuida y nos protege y nos guía. Amén. Todo ello, claro está, es el resultado de que vivimos en un mundo tocado por el pecado. Y nosotros también estamos afectados. La oración, en vez de un tiempo al cual acudimos con gozo y apresuradamente, se vuelve en una lucha. Pero, querido hermano que me escuchas, es una lucha que vale la pena llevar a cabo. Amén. Es una lucha que es imprescindible para poder caminar por el camino de la santificación. Los grandes hombres de Dios han sido distinguidos por una característica en particular. Todos eran hombres de oración. Amén. Y lo mismo podemos decir de una iglesia. Una iglesia sin oración es una iglesia que espiritualmente no avanza, no puede avanzar. Sí, podrá crecer en membresía, hacerse una iglesia muy grande, podrá crecer en popularidad en la ciudad, podrá crecer con poderío económico, pero si no hay oración, jamás crecerá espiritualmente. Y más pronto, más tarde, desaparecerá o quedará simplemente como un recuerdo, una iglesia que fue en el pasado y que ya no está. La oración es la que transforma y forma al creyente. Un creyente que cojea en la oración, cojea en todo su caminar con el Señor Jesucristo. Porque ¿cómo va a confrontar las batallas de esta vida? ¿Cómo va a lidiar con los problemas de los hijos o los nietos o los familiares? ¿Cómo va a sobrevivir las crisis personales sin una vida de oración dinámica? El texto dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Esto nos sugiere que debemos orar para todo tipo de necesidades y situaciones. A veces algunos creyentes orarán solo por ciertas cosas específicas, pensando que Dios no puede intervenir en las otras. Lo ven muy normal pedir que Dios bendiga el culto, que por ejemplo ahora estamos llevando a cabo, estamos realizando, y sin embargo no oran para que Dios les guíe para escoger el trabajo o carrera en la cual tienen que realizarse. ¿Qué voy a estudiar? ¿A dónde voy a invertir mi tiempo? No van en oración a Dios para preguntarle en qué población deberían vivir. No buscan el rostro de Dios para que les enseñe y confirme cuál debe ser la persona con la cual deberían casarse, con la cual vivirán para el resto de sus vidas, con la cual juntos atravesarán una multitud de batallas y problemas. Con esto quería mencionar que para el creyente la única forma de relación con otra persona del sexo opuesto, aún en el noviazgo, es que esa persona sea creyente. Si nosotros nos vamos de eso, primeramente en el noviazgo, vamos a tener problemas después. Si recuerdan, yo me crié en Gran Bretaña y tuve un shock, muchos choques
culturales cuando vine aquí, porque es un país muy diferente a Gran Bretaña. No es que sea mejor ni peor, pero bien. Pero tuve un shock cultural cuando en la iglesia, la denominación a la cual pertenecía antes, me vi con una cosa muy extraña, una cosa que chocó mucho conmigo, porque desde pequeño, en la iglesia donde iba en Gran Bretaña, entonces me habían predicado sobre 2 de Corintios 6:14, no os juntéis el yugo con los infieles. Y entonces yo no entendía una cosa en esa iglesia a donde asistía. No entendía cómo había dentro de la iglesia matrimonios mixtos, es decir, creyentes con no creyentes. Y no lo entendía. Tenía un poco de miedo de preguntarlo. Esto es en 1982. Entonces, en mi frustración, escribí una carta a uno de los, podemos decir, uno de los líderes de esa denominación, explicándole, mira, yo vengo del extranjero, he venido aquí a una iglesia y en mi iglesia hay parejas que no son, hay matrimonios que no son creyentes. Una es creyente, el otro no es creyente. ¿Me puede explicar qué está ocurriendo aquí? Esto era en 1982, todavía estoy esperando una respuesta. De todas formas, este hermano ya está con el Señor, pero no quiso contestarme. Y esto es un problema grave dentro de las iglesias, aquí en España y en otros sitios. Porque empieza a veces con el pastor, no es que empiece con él, sino que el pastor tiene un problema. Viene uno de los diáconos de la iglesia, uno de los diáconos que aporta mucho a la iglesia, tiene mucho peso específico en la iglesia, porque es el diácono y también económicamente, y entonces le viene por la primera vez en esa iglesia, le viene al pastor y le dice que quiero que cases a mi hija con este chico. Lo que pasa es que el chico es el hijo del diácono, pero la chica no es creyente. Y entonces fuerza la situación con el pastor. Pero en el momento si el pastor cede, si solo cede una vez, ya Satanás mete el pie ahí en la puerta y ya no se puede cerrar esa puerta. Y eso es el análisis que humildemente estoy haciendo de lo que ha ocurrido en muchas iglesias, aquí en España y en otras partes del mundo. Y por decir estas cosas, en algunos lugares, pues ya no tengo amigos allí, pero es tan obvio que tenemos que orar por la persona con la cual vamos a estar toda la vida. Y es una cosa que a mí me enseñaron desde pequeñito, antes de tener edad de hacer noviazgo ni nada, que eso es una de las cosas que teníamos que hacer, y pedirle al Señor que Él envíe la esposa o el esposo con la cual vas a pasar toda la vida. Es que ya no es que sea bíblicamente así, es que es de lógica. Porque ¿cómo podemos tener comunión con una persona que no es creyente, lo más íntimo de nuestro ser? Hermanos, debemos especialmente orar por todas estas cosas y situaciones. Y sin embargo hay creyentes que esto no lo han entendido y no oran a favor de las cuestiones prácticas de su vida. Oran en el entorno de la iglesia, pero no las cosas prácticas, como el trabajo, con los estudios con que uno quiere estudiar. También viniendo aquí esta noche, cuando he entrado a Benidorm, pues sé más o menos a dónde está la iglesia. Pero es que ha empezado a llover y con el nuevo sistema de tráfico, que si la velocidad ahora está a 20 kilómetros por hora, yo estaba mirando a ver si veía la iglesia, pero yo creía que el cartel estaba iluminado, pero no está iluminado. Entonces yo pasé de largo. Y entonces, pues, Señor,
tuve que orar al Señor, y yo digo, yo no voy a llegar aquí nunca, yo no sé ni a dónde estoy. Y oré al Señor, sí, para las cosas pequeñas, las cosas prácticas. Amén. Amén. Y providencialmente encontré un espacio cerca, muy cerca de aquí, pero esto yo sé que es del Señor. Amén. Debemos decir que orar requiere de tiempo. Los grandes oradores dedicaban mucho tiempo a la oración, los grandes hombres de Dios. Uno de ellos fue el pastor Francis Asbury, de Gran Bretaña, que al preparar este sermón me enteré que yo habíamos vivido tan solo a unos 15 minutos del lugar donde vivimos, que él había vivido allí, tan solo a 15 minutos de donde vivíamos nosotros antes, en Gran Bretaña. Este pastor, después de un tiempo en su país de nacimiento, fue llamado a servir a Dios en los Estados Unidos y llegó a ser obispo de la Iglesia Metodista. Eso es cuando esa denominación estaba centrada en la Biblia. Este ministro de Dios dijo que con su rutina cada día debería comenzar con levantarse a las 4 de la mañana para estar en oración 2 horas. El resultado de su compromiso con la oración, con esa comunión íntima junto a Dios a primera hora del día, lo vemos en la obra que dejó establecida en los Estados Unidos durante toda una vida dedicada a servir a Dios, que llegó a su fin cuando un domingo, precisamente a las 4 de la mañana, Dios lo llamó a su presencia. Quizás en ese momento de la mañana, de la noche, estaría comenzando a realizar lo que sería su última oración, cuando Dios le dijo que desde ese instante hacia adelante ya se vería con su amado Señor cara a cara por toda la eternidad. Lo triste, y hay una parte triste a esto, de la gran obra que este siervo de Dios dejó tras de sí, es que hoy en día la Iglesia Metodista, desgraciadamente, se ha degenerado completamente en su mayoría. En 2016, solo por un dato, en 2016, Karen Olivetti, la señora Karen Olivetti, fue elegida la primera obispo lesbiana de esa denominación, causando mucho malestar entre algunos de los miembros. Hemos presentado a Francis Asbury solo como un ejemplo de muchos hombres de Dios que conocían la necesidad de orar siempre, en todo tiempo y con perseverancia. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Otro pastor, el pastor Joseph Alleine, del siglo XVII, se levantaba también a las 4 de la mañana y estaba de rodillas hasta las 8. Si oía a los mercaderes comenzando con sus trabajos antes de que él se levantase, diría: ¿cómo esto me avergüenza? ¿No se merece mi Señor más que sus jefes y señores? El pastor John Welch dedicaba la tercera parte del día a la oración. Había nacido en el seno de una familia aristócrata en Escocia, pero de joven abandonó sus estudios y se juntó con ladrones y maleantes, y se dedicaban esta gente a robar en ambos lados de la frontera de Escocia e Inglaterra. Arrepentido de esta fase de su vida, se reconcilió con su padre con la ayuda de una tía, que fue muy difícil porque su padre no quería saber nada de él. Y se graduó en la Universidad de Edimburgo en 1588, donde se convirtió y después entró en la obra del Señor. Desde el principio se le veía una dedicación extraordinaria a la oración, y este era el motor detrás de un ministerio de predicación que le llevaría a predicar todos los días. Su esposa se quejaba cuando lo encontraba de buena mañana en el suelo llorando y orando a Dios, y él le reprochaba diciendo: mujer, tengo que responder por 3000 almas y no sé qué pasa en muchas de ellas.
La verdad sea dicha, hoy en día no escuchamos historias como estas. Parece que todo gira en torno a otros aspectos de nuestras iglesias evangélicas y sus pastores. Y una de las razones es, como ya se ha mencionado, que hay poca oración. Hay poca oración individual, hay poca oración familiar, hay poca oración en la iglesia. Y el resultado de todo ello son creyentes débiles, familias débiles, iglesias espiritualmente hablando débiles. Iglesias a donde se ora 5 minutos a la semana y con eso tienen bastante. Nuestro texto dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si somos creyentes nacidos de nuevo, tenemos claro que nuestras batallas, nuestras guerras, nuestros conflictos, tienen su origen siempre en lo espiritual. Y unos versículos antes del texto que estamos mirando podemos leer: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, si vamos a luchar contra estas potestades, contra estos gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, tenemos que hacerlo con la oración, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí el cristiano nominal, el cristiano solo de nombre, no va a poder hacer nada para luchar en estos territorios, en estas áreas espirituales. Él no lleva puesta la armadura de Dios, su armadura es postiza. Llevar un traje y corbata cada domingo no le protegerá de los dardos de fuego del maligno, de Satanás. Atravesarán la tela del tejido sin ningún problema. Jamás se podrá proteger de los ataques del adversario si no está espiritualmente vestido y protegido. No puede elevar oraciones y súplicas en el Espíritu para pedir socorro. No podrá llevar a los pies de Dios una oración con poder, que tenga efectividad, que la escuche el Altísimo, si no ha entregado su vida al Señor. Podrá ser el orador más elocuente de su iglesia, podrá tener una oratoria perfecta, pero si no es del Señor, si no ha nacido de nuevo, si no ha habido una conversión real, sus oraciones no llegarán más allá del techo. Y la oración actúa, podríamos decir, como un barómetro, una indicación que nos confirma si somos realmente hijos de Dios o solo estamos llevando a cabo un teatro. Si nuestras oraciones de intercesión por otros no tienen ningún efecto en esas vidas, no las vemos contestadas, tendremos que cuestionarnos si realmente somos cristianos de verdad. Si cuando oramos por nuestras propias situaciones no vemos ningún cambio, también debemos revisar delante de Dios nuestra relación con Él, si es verdadera o no. ¿Quiere decir esto que si Dios no contesta a nuestras oraciones tal y como queremos, somos ateos? De ninguna manera. Sabemos que Dios a veces contesta nuestras oraciones de otra manera que a la que nosotros nos gustaría. A veces nos contesta no a una petición que nosotros hacemos. A veces nos contesta, pero no en el momento que queremos nosotros, que siempre es ahora mismo, en este momento, o mejor, ayer. Cada creyente tiene que tener una vida de oración fuerte y continua. No puede depender de oraciones que elevó años atrás y Dios contestó de una manera maravillosa. Es posible que en el pasado tuviéramos un encuentro especial con Dios, contestó de una forma muy directa alguna oración, quizás de una enfermedad de un familiar, de una situación de trabajo, cuando nos quedamos sin trabajo, o de estudios, a donde tuvimos problemas. Pero queridos hermanos,
no podemos vivir de los recuerdos. Podemos recordarlos, sí, y debemos recordarlos, dándole gracias a Dios por sus provisiones, sus misericordias. Pero cada día, al igual que comemos, y normalmente comemos varias veces al día, ¿verdad? Necesitamos orar de nuevo, llevar nuestras oraciones ante el trono de Dios, porque el adversario todos los días y a todas horas está viendo a ver qué cristiano puede devorar, molestar, tentar con sus artimañas, y para defendernos y contraatacar tenemos que hacer uso de la oración. Quizás aquí podríamos mencionar que la oración no se debe utilizar como un último recurso, sino que debe formar parte integral de nuestra vida como creyentes nacidos de nuevo. Sin embargo, hay miembros de iglesias que casi no oran, ni a solas, ni con la familia, ni con la iglesia, y solo recurren a la oración en situaciones personales de extrema necesidad. Si sus vidas de oración son así, debemos dudar que realmente están predicando lo que dice no están practicando lo que dice nuestro versículo, y velando con ello con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquella persona que ora en el Espíritu es aquella persona que está andando diariamente cerca de Dios en comunión con Él. Sus pensamientos durante el día en cada situación, agradable o angustiosa, estarán centrados en Dios, dándole las gracias por sus misericordias recibidas. Amén. Y buscando su rostro cuando nos encontremos con tropezones en el camino. Y eso nos ocurre a diario. Hay creyentes que durante un largo periodo de tiempo han dejado de orar, han dejado de invertir tiempo en acercarse al Dios Altísimo. A veces nos ocurre, a veces estamos un día sin orar y ese día se vuelve en días y después en semanas, y no tomamos la oración en serio, y cuando nos damos cuenta y nos despertamos, nos damos cuenta que quizás ha pasado un mes o dos que no hemos estado en la oración. Si te encuentras en esa situación, ¿qué puedes hacer? Pues la respuesta es sencilla: volver a ponerte de rodillas delante de Dios. Amén. Una vez más, retomar el tiempo de la oración diaria, porque cada vez que no estamos con Dios de rodillas, estamos perdiendo nosotros. Amén. El texto también dice, y velando en ello, es decir, cuidar con mucha atención la acción de orar, acudir a la palabra para que ella sirva de guía para nuestras oraciones, tomar en serio que nuestras oraciones tienen que ser llevadas ante Dios en espíritu y verdad. Juan 4, 23 y 24 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestras oraciones tienen que ser genuinas, tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. No podemos considerar que una oración sea verdaderamente guiada por el Espíritu Santo si meramente se ofrece para cumplir con el expediente, para que suene bien a los oídos de aquellos que la escuchan. Y sin embargo, alrededor del mundo, incontables personas hacen exactamente esto. Acuden a las iglesias para ofrecer oraciones vacías, vacías de contenido espiritual, vacías del poder del Espíritu Santo. Y después se preguntan por qué no hay respuestas de parte de Dios a esas plegarias. Orando en el Espíritu está en oposición a todo lo que es carnal. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. En verdad sugiere que nuestras oraciones tienen que ser honestas, no hipócritas. Tienen que venir de nuestro corazón,
con sinceridad e integridad. Amén. Volviendo a nuestro texto, en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Intentar solucionar las luchas espirituales con métodos y planes del mundo es una labor destinada al fracaso. Y como creo que ha sido una de las hermanas, ha hecho alusión a lo que está ocurriendo ahora. Estamos viviendo, creo que en los últimos tiempos, lo que estamos viendo a nivel mundial, a nivel de política, a nivel de lo que está ocurriendo. Pero esto no es una lucha contra carne y hueso, es una lucha contra las potestades espirituales, contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces no podemos ir con métodos y planes y artimañas del mundo, porque esto no va a hacer nada. No estamos luchando contra cosas visibles que podemos ver y palpar, sino contra los huestes espirituales de maldad orquestadas por Satanás. Estas luchas las vemos a todos los niveles, tanto personales como en nuestras iglesias. Un día, de repente, y muchas veces, después de haber tenido un tiempo con el Señor, delante de Él en oración y lectura de su palabra, nos vemos con problemas que intentan robarnos ese gozo que habíamos experimentado de buena mañana, para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Estoy seguro que a todos nos ha ocurrido, que hemos tenido, si podemos utilizar la expresión, un buen tiempo de oración, hemos estado en comunión con nuestro Padre Celestial. Y de golpe empiezan a salir cosas extrañas. No nos explicamos el por qué un familiar nos hable de cierta manera, o que un cliente o jefe nos falte el respeto, o un amigo de toda la vida nos da una muestra no exactamente de amistad. Situaciones desagradables se producen sin nosotros buscarlas. Simplemente queremos vivir en paz, pero esa paz desaparece y puede ser reemplazada por temor, tristeza o indignación. Para luchar contra estas situaciones, a veces nos vemos tentados a utilizar las artimañas del mundo. A veces es lo que nos viene a la mente primero, pero olvidamos que el diablo y sus huestes espirituales de maldad están detrás de muchas de estas circunstancias. Y a estos no se le puede combatir con la psicología ni los métodos del mundo. Tenemos que ponernos una vez más delante de nuestro Padre Celestial en oración, buscar su rostro, buscar su consejo y guía para seguir con nuestro día. Muchas veces cuando hemos tenido un tiempo especialmente cercano con Dios en oración, inmediatamente después ocurre algo, y es que el adversario quiere que ese gozo no se prolongue, quiere poner tropezones espirituales a nuestro andar con Cristo, quiere arruinar, amargar nuestro día. Su meta es intentar interferir con nuestras vidas para que no tomemos tanto en serio la oración, para que no dediquemos tanto tiempo a Dios. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo material. Por lo tanto, ¿por qué tanta cercanía con Dios? Con una vez a la semana no basta. Tenemos que combatir contra todo esto en el plano espiritual, regado con dosis abundantes de oraciones y a todas horas del día, tantas veces que haga falta. Y por la noche también, como ha mencionado el hermano, yo tengo una tendencia de despertarme varias veces por la noche. Y entonces la tendencia, desgraciadamente, es que empiezan a venir pensamientos a la mente, pero no son pensamientos bonitos, son pensamientos malos, de problemas, de situaciones, y eso lo tenemos que atacar con la oración para poder estar tranquilos y poder continuar durmiendo. Y esos problemas pues ya los atacaremos de día. A continuación sería interesante ver
¿Cómo oraba nuestro Señor Jesucristo? Para tomarlo como un ejemplo para nosotros. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor se apartaba a un lugar desierto, lejos de la gente y lejos del ruido mundanal. Hay algo en orar de buena mañana, como ya se ha mencionado. Hay menos ruidos que puedan molestarnos y distraernos. Algunos hermanos pueden orar en medio de mucho barullo, otros necesitamos el silencio para no escuchar algo que nos pueda afectar nuestras oraciones y comenzamos a pensar en otras cosas. Y yo personalmente necesito orar de buena mañana, a primera hora de la mañana, y también lo hago en voz alta, para que no vengan pensamientos y no se me vaya la mente a otros sitios. Leí un relato cuando las mercancías por mar se transportaban en barcos de vela, de un marinero. Ya no recuerdo el relato si era de una persona de renombre, pero también da igual. Pero que le era imposible orar en el espacio donde toda la tripulación vivía y dormía. Cuando yo estaba en la marina mercante, entonces cada uno de nosotros teníamos nuestro camarote, teníamos nuestra cabina. Pero en aquellos tiempos, y especialmente si era la tripulación, todos vivían en un lugar, en un recinto, y ahí tenían que hacer todo lo que tenían que vivir allí. Entonces, la única forma que este creyente podía hacerlo, podía orar, era ponerse su sombrero que le protegía del sol y sentado en la cubierta y apoyado, inclinaba su cabeza y de esa forma podía orar sin ser molestado por nadie. Entonces, si somos fácilmente distraídos, entonces deberíamos buscar la hora del día más adecuada cuando en casa haya silencio. En algunos casos, pues, para algunas personas será a primera hora de la mañana. En otros casos, pues, puede ser cuando los niños ya se han llevado al colegio. Los niños, cuando digo niños, puede ser hijos o nietos, ya se hayan llevado al colegio, entonces se regresa a casa y hay silencio, ¿no? Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús se apartaba a un lugar desértico para poder descansar de las predicaciones y de las sanaciones que llevaba a cabo. Necesitaba estar a solas con su Padre. Es posible que nos beneficie de vez en cuando apartarnos de todo el ruido y el ajetreo de esta vida y busquemos un lugar apartado a solas o juntos con nuestras esposas o esposo para estar a solas con Dios, sin móviles, sin ordenadores, sin tablets. No estoy diciendo que esto se haga de forma continua, que no queremos ser monjes ni monjas, pero eso de vez en cuando podría ser bueno. Desde luego aquí no es difícil hacerlo, hay un montón de sitios a donde podemos ir y poder estar apartado en las montañas durante un corto periodo de tiempo, un día o dos, lo que sea. Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesucristo oraba por sus discípulos y por todos los creyentes. Pedía al Padre Celestial que los guardara, ya que Él pronto iba a ser arrestado. Si es verdad que un pastor tiene una carga específica de velar por su grey en oración, esto también se extiende a la congregación, que debe orar por sus respectivas iglesias, porque no pueden dejar toda esa carga a su pastor. Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó. Jesucristo oraba en adoración a su Padre Celestial. Hermanos, cuando oramos no debemos olvidarnos de ir a nuestro Padre en adoración. Muchas veces nos acercamos al trono de Dios con una lista de peticiones que parece la lista de compras cuando vamos al supermercado. Tomemos nota del ejemplo de nuestro Señor y Salvador y acerquémonos a nuestro Creador en adoración y alabanza por quien es y por todos sus atributos. También en Marcos 14, 22 y 23 leemos: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron ellas todos. Jesucristo elevaba oraciones de gratitud. Otras de las oraciones que tenemos que expresar con nuestros corazones y nuestras oraciones son las oraciones de agradecimiento, dándole gracias a Dios por todas sus misericordias, por todas sus provisiones, por el pan de cada día, por el trabajo que nos envía. Los puritanos, ¿sabéis lo que hacían el día de su cumpleaños? Los puritanos, el día de su cumpleaños, lo que hacían no es que festejaban una gran fiesta con torta y con amigos, sino utilizaban ese día para mirar hacia atrás y darle gracias al Señor por todas sus misericordias y todas sus provisiones. Muchos años atrás, durante una temporada en Málaga, cuando estaba trabajando con unos misioneros americanos que hacían una labor entre los musulmanes, me invitaron a comer y oramos antes de la comida y también después de haber comido, dándole gracias a Dios. Desde luego esta acción tenía su lógica y recuerdo que también mi abuela, al terminar de comer, solía decir con una clara alusión a Dios: ya hemos comido, ya hem menjat. Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando vamos a Dios en oración debemos recordar ante quién estamos. Jesucristo se postró sobre su rostro en señal de reverencia y sumisión. No podemos entrar delante de la presencia de Dios como si fuéramos a visitar un amigo y encontrando la puerta abierta comenzamos a gritar su nombre para ver dónde está. Y esto es una de las cosas que me molesta mucho cuando ves en iglesias que ese acercamiento a Dios es tan casual, es sin respeto, es sin reverencia. Cuando oramos, estamos ante Dios y siempre debemos recordar que podemos estar delante de Él no porque Él necesite de nosotros, Él no nos necesita para nada, no porque somos muy guapos o nos creamos espirituales, sino que podemos estar en su presencia gracias a la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la única razón por la cual podemos ir delante de Dios y no ser fulminados, porque Cristo hizo posible la reconciliación entre el hombre y su Padre. Pero gracias a la obra redentora de Jesucristo en la cruz, podemos tener nuestros pecados borrados e ir delante del Dios Creador. Amén. Querida alma que estás aquí en esta mañana, en esta tarde, o estás escuchando por algún medio electrónico, has estado escuchando lo que se ha dicho de la oración, pero tú jamás has orado en tu vida porque tú no conoces al Señor, o por lo menos no lo has hecho tal y como lo estamos describiendo en la palabra de Dios en esta tarde. Quizás durante toda tu vida has estado rezando a imágenes inmóviles fabricadas por el hombre sin poder alguno para contestar tus plegarias. Has puesto tu confianza en estos rezos
quizás buscando que uno de estos santos o santas sanase alguna enfermedad, pero sin éxito. Querida alma, la Biblia nos deja bien claro que solo podemos acudir a Dios con nuestras oraciones y no a un ídolo, a una estatua o un santo, o como terminamos de decir, es a través de la obra de Jesucristo en la cruz que podemos hacerlo, porque solo Cristo puede lavar nuestros pecados para que limpios podemos estar delante de Dios. Si todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, ve a Él ahora y no lo dejes para más tarde. Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados, es el único que puede limpiar tus pecados, es el único que puede restablecer la relación con Dios que se rompió cuando Adán y Eva pecaron. Pídele a Dios que toque tu corazón, pídele a Dios que transforme tu vida, dile a Dios que quieres entregar todo tu ser y toda tu alma para que en este momento en adelante seas hecho un hijo suyo. De esta forma, y solo de esta forma, podrás acercarte a Dios, tal y como hemos detallado a través de este tiempo que hemos estado juntos. Amén. Podrás adorarle en espíritu y verdad, sabiendo que verdaderamente te está escuchando. Podrás traer tus oraciones delante del Dios Todopoderoso, Amén. sabiendo que te contestará siempre según Amén. su voluntad. Y ya terminando, queridos hermanos, la oración es una lucha, pero es una lucha que debemos llevar a cabo a todos los niveles y en todas las esferas de nuestras vidas, tanto a nivel personal como familiar, como a nivel de iglesia. Y en este último punto hacemos un llamamiento a que hagamos un esfuerzo para asistir a la reunión de oración en nuestras iglesias. Sabéis, no creo que sea vuestro caso, pero en la mayoría de iglesias evangélicas la reunión de oración es a donde menos acude la gente. No hay casi nadie en la reunión de oración. Sin embargo, el culto normal está lleno. Algunos no pueden venir por razones de trabajos y horarios, y eso se entiende. Pero los que podemos debemos luchar para vencer las ganas de quedarnos en casa. Amén. En algunas ocasiones vendremos y no exactamente con muchas ganas. Eso me ha ocurrido a mí. Voy a la reunión de oración, pero terminas de trabajar, has tenido esto y lo otro, problemas con el trabajo y no tienes muchas ganas. Y entonces, algunas veces iremos con pocas ganas. Pero después de haber asistido y haber llevado juntos nuestras oraciones al Señor, salimos del culto sabiendo que hemos estado delante de Dios y Él ha escuchado nuestras oraciones y que sí ha valido la pena. Amén. Amén. El versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios quiera que esta sea nuestra forma de vivir. Amén. Como creyentes nacidos de nuevo. Nuestra vida sumergida en la oración, para todas las circunstancias, tanto grandes como pequeñas. Amén. Trayendo nuestras alabanzas, nuestras acciones de gracias y también nuestras intercesiones, nuestras peticiones, grandes y pequeñas, delante del trono de Dios, para que nuestro Creador y Cuidador las reciba y las conteste siempre según su voluntad. Que así sea. Amén. Amén.